Bueno, después de haber visto un poco de la teoría, vamos a empezar con ejercicios para que vean un poquito de la aplicación y cada vez vamos a ir haciendo ejercicios más complejos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Dice, dos cargas puntuales iguales y positivas, Q1 y Q2 de 2 microcoulomb se localizan en x igual 0, ambas están en x igual a 0, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una está en Y 0.30 positivo y la otra está en Y 0.30 negativo. Si se dan cuenta, están en metros, entonces ya corresponde al Sistema Internacional de Medidas. Entonces, hasta ahí tenemos nuestras primeras líneas. Vamos a empezar a dibujar. Yo cuento uno, 2, 3 cuadritos y yo digo que aquí, en esta posición, va a estar mi primera carga, ¿no? Justamente, no, sería, 3 sería aquí, ¿no? Entonces vamos a tratar de que nuestra carga quede con un centro ahí. Ok, listo, eso sería mi primera carga. Entonces, está situada a 0.3, 3 cuadritos, que van a corresponder a mis 0.3 metros en Y positivo, y mi otra carga, que la voy a llamar Q2, pues también va a estar a 1, 2, 3, 0.3, pero ahora en el eje negativo, ¿no? Y ambas van a estar en el eje X igual a 0. Entonces, ya vamos a darles nombres antes de empezar con el problema. Vamos a decir que esto es Q1 y que la de acá abajo pues va a ser nuestra carga Q2. Esto va a ser Q2. Ahora, algo importante a leer también aquí es que el ejercicio nos está diciendo que las cargas son iguales, que Q1 y Q2 son 2 microcoulomb. Es decir, el número que lo utilizaremos para multiplicarlo va a ser el mismo. Ambas tienen el mismo valor, por así decirlo. Es como que cojan una regla de un compañero y la de otra y te digan que las dos tienen 30 centímetros. Es decir, son iguales, nos sirven para lo mismo, van a tener la misma interacción y la misma función. Entonces sigamos leyendo, dice, respectivamente, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica total? Entonces vamos por partes. Primero vamos a analizar la magnitud y después vamos a ver la dirección. Cuando nos habla de la fuerza eléctrica total, nos está refiriendo a una fuerza resultante. Dice que ejercen estas cargas sobre una tercera carga. Ah, ya, estas dos cargas no nos importa cómo interactúa este par, sino que van a interactuar sobre una tercera carga, la cual va a estar situada en x 0.4 y en y igual 0. Es decir, ahora su altura pues no va a ser ni arriba ni abajo, sino que va a estar en 0, y en x pues sí va a tener componente que su posición va a estar en 4, en 0.4 metros. 1, 2, 3, 4. Es decir, el centro de esta carga va a estar aquí. Dibujo todas en rojo porque no me indica que ninguna carga es negativa. Me dice que las dos son positivas y acá no tiene el signo menos. Esta la vamos a llamar, la llamaría Q3, pero el ejercicio nos dice que ya se llama Q mayúscula, el cual tiene un valor de 4 microcoulombs. Ahora, vamos paso a paso y primero vamos a analizar la parte de la magnitud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros dijimos que en la ley de Coulomb analizamos por pares, vamos analizando por pares. Entonces, si lo que queremos es ver qué fuerzas interactúan sobre esta carga, vamos a tener dos pares que analizar. El par de la carga Q1 con la carga Q y el par de la carga Q2 con la carga Q. Es decir, en este ejercicio solo tenemos dos pares porque no hay más cargas. Entonces, escribamos aquí nuestra magnitud de la fuerza 1, 3. Vamos a decir que es la carga 3 ya, pero con Q mayúscula. La magnitud que viene siendo el módulo que ya vimos que ya han de haber visto en clases, en otras clases o en el video anterior, dijimos que es solo un número, es el valor numérico, es la parte cuantitativa, cuánto vale. Entonces, ¿cuál era la ecuación? La ecuación era K por Q1 por Q3, que es nuestra Q mayúscula, dividido para la distancia que existe entre mi carga 1, 3 elevado al cuadrado. Esto es el módulo. Y por otra parte tenemos nuestra fuerza 2, 3, es decir, la interacción de este par que tenemos acá abajo, de la carga 2 con la carga 3. Esto también es un número, porque queremos la magnitud. Entonces, ¿cuál es el valor de esto? Bueno, va a ser K por Q2 por Q mayúscula dividido para mi R2, 3 al cuadrado. Entonces, yo quiero hacer un análisis cuantitativo de la magnitud que existe de la fuerza en interacción de cada una de estas. Entonces, vamos a ver si existe alguna relación entre ambas. Primero, vemos que la K es un valor constante. Este es un valor constante. Vemos que la Q se repite en ambas ecuaciones, es un valor fijo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra partícula, nuestra carga a analizar. Ahora, vemos que existe Q1 y Q2, y tal vez digamos que eso es una diferencia.
porque son diferentes, no, Q1, Q2, no estoy escribiendo lo mismo. Pero ¿qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que Q1 y que Q2 son exactamente iguales, que ambas son positivas y que tienen 2 microcoulomb, es decir, que Q1 y Q2 realmente son lo mismo. Es lo que dice aquí arriba. Entonces, este valor lo tenemos y decimos que prácticamente es lo mismo. O sea, de momento, en la ecuación de las fuerzas, en ambas, en la fuerza 1,3 y en la fuerza 2,3, la parte de arriba es la misma, porque la constante no cambia, el valor de las cargas es el mismo y nuestra Q mayúscula pues va a seguir siendo la misma. Ahora vamos a analizar la distancia en cada una de las fuerzas que estamos analizando, es decir, en cada interacción, en cada par. Si nos damos cuenta, podemos tomar la distancia de este par de aquí como el punto medio de la carga 1 hasta la carga 3, y en el otro par será desde el punto medio de la carga 2 hasta la carga 3. Visualmente se ve que parece que son semejantes, así que vamos a comprobarlo. Nosotros sabemos que esto mide 0,3, sabemos que esto mide 0,3 negativos, ¿no? Hacia abajo, a partir del eje X, y sabemos que la distancia desde aquí hasta la carga 3 es 0,4. Entonces, por el triángulo de Pitágoras 3, 4, 5, podemos afirmar que esto va a ser 0,5. Y si no, ustedes lo pueden comprobar utilizando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, esta distancia también va a ser 0,5. Acordándonos que esto es el módulo, nomás sería reemplazar valores. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta aquí? Bueno, que este 0,5 representa la distancia que existe entre R1, 3 y este 0,5 representa la distancia que existe entre 2, 3. Entonces, si se dan cuenta, las distancias también son iguales. Eh, con esto obtenido, nos damos cuenta que numéricamente, tanto el módulo de la fuerza 1,3 es igual al módulo de la fuerza 2,3, porque cuando yo reemplace valores en la calculadora me va a salir lo mismo. Es decir, si aquí arriba me sale, digamos que esto me sale 2, pues acá de este lado también me va a salir 2 porque estoy reemplazando los mismos números. Entonces, ya sabemos por ahí que el módulo de la fuerza realizado o proporcionado por cada carga o entre la interacción de cada par, por así decirlo, va, va a ser la misma, va a ser la misma. Es decir, cuando hablamos del módulo, nos estamos refiriendo a esto de aquí que vimos previamente, que dijimos que era un número. Y obviamente para saber la dirección, que es lo otro que nos pide el enunciado, necesitamos ver el vector. Pero ¿qué dijimos antes? Que el vector está compuesto por el módulo, si se dan cuenta esto de aquí es el módulo, es todo esto que tenemos acá, y lo único que lo diferencia es el vector unitario de dirección, que por eso justamente está el video anterior, que lo voy a poner por aquí, en la esquina superior, para que lo revisen si no lo han visto, que nos va a servir justamente para saber en qué dirección está la fuerza. Ok, entonces, después de analizar eso, miren, ustedes cuando quieran dibujar los vectores fuerzas en la gráfica, siempre lo van a hacer paralelo a la línea que atraviesa la distancia entre ambos. Es decir, nosotros vemos que esta línea atraviesa aquí, por lo tanto, nuestro vector va a seguir la misma dirección. Y nosotros sabemos que ya vemos que son positivas, así que sabemos que hay repulsión, debido a que son de signos iguales. Y que esta fuerza que yo estoy dibujando aquí va a ser igual para esta carga, pero en dirección opuestas. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, yo sigo trazando la línea de la distancia de forma paralela. Ahora, como yo logré descubrir que los módulos, estos módulos que yo tengo aquí son iguales, dijimos también en el video del vector unitario que el módulo representa el tamaño de un vector. Es decir, que yo ya analicé este par, pero a mí realmente me interesa solo lo que está pasando con esta carga 3. Por eso no me interesa tanto la fuerza que yo había dibujado acá, porque yo no estoy analizando esta carga, yo solo estoy analizando esta carga de aquí. Entonces, ya que analicé el par 1,3, voy a analizar el par 2,3 y voy a dibujar también fuerzas de repulsión porque son positivas. De este modo, voy a hacer que sea paralelo a esta línea que yo tracé como distancia. Y obviamente va a haber una fuerza de repulsión también en la carga 2 que no me interesa porque el ejercicio solo me pide que analice la carga 3. Entonces, miren, este vector no pertenece ni a X ni a Y. ¿Qué hay que hacer? Hay que descomponerlo, como hemos visto en todos los capítulos de vectores en física. Entonces lo descomponemos en X y lo descomponemos en Y. Y vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Lo descomponemos en Y y lo descomponemos en X. Ahora, visualmente, ¿qué podemos notar nosotros? Esto lo hacemos como sumatorio de fuerzas. Voy a borrar un poquito aquí para que ya no haga tanto ruido visual. Voy a borrar las distancias porque ya es algo que ya hemos analizado. ¿Y qué es lo que a mí me interesa? Bueno, miren, lo que a mí me interesa es esta parte de aquí. Este vector nosotros sabemos que es la interacción de la fuerza 2, 3. Y este vector de acá, yo sé que es la fuerza 1, 3.
y yo lo acabo de descomponer. Este vector que yo tengo aquí es el vector fuerza 2, 3 en el eje Y. Y este vector que yo tengo acá es el 1, 3 en el eje Y. Si se dan cuenta que esto es algo que yo quiero que identifiquen, así como hemos visto sumatorios de fuerza, no sé si recuerdan sumatorios de fuerza, esto se descompone en sumatorio de fuerzas en X y sumatorio de fuerzas en Y. Y nosotros pues esto le damos que es igual a masa por aceleración o que esto es igual a cero. ¿Cuándo es igual a cero? Cuando los vectores se cancelan, ¿verdad? Cuando tienen el mismo tamaño. Es decir, si yo tengo un vector de 2 unidades hacia la derecha y tengo un vector fuerza de 2 unidades hacia la izquierda, como esto se está jalando hacia cada extremo, digamos que estamos jalando esta pelotita no se va a mover a ningún lado, porque le ejercemos fuerza a la derecha y fuerza a la izquierda. Es decir, al ser la misma fuerza, esta pelota se va a mantener en el centro. Es decir, al sumar las fuerzas, al hacer un sumatorio de fuerzas, yo pues voy a obtener cero. ¿Por qué? Porque realmente no va a haber una fuerza que quede como resultado. Y aquí pasa justamente esto. Miren, yo tengo dos cuadritos hacia arriba y acá tengo dos cuadritos hacia abajo. Es decir, pues 2 menos 2, cero. Yo visualmente acabo de identificar que cuando yo obtenga la fuerza neta que está ejercida sobre la carga 3, mi vector fuerza neta va a estar en X y en Y, ¿verdad? Yo no sé porque todavía no he calculado los módulos, ¿verdad? Pero yo ya puedo asegurar que en Y va a quedar cero. ¿Por qué va a quedar cero? Porque yo estoy viendo que al descomponer los vectores, que al descomponer este vector y este vector, uno me queda hacia arriba y el otro me queda hacia abajo. Y al ser de la misma magnitud, debido a que tienen el mismo módulo, esto pues se van a terminar cancelando. Y obviamente hay que conseguir el valor en X, porque ese no se está cancelando. Si se dan cuenta, se está duplicando. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo afirmar que se está duplicando? Bueno, miren, es lo que yo hice ahorita. Si yo descompongo este vector que yo tengo aquí, si yo descompongo ese vector en X, me va a salir este vector flechita hacia la derecha, ¿verdad? Y ahora, si yo este vector que tengo de la interacción entre 1 y 3 lo descompongo en X, me va a salir el mismo vector. Entonces, al ser el mismo vector, yo puedo decir que ese vector, digamos que vale, pues X. Y si yo digo que eso es X más X, pues eso es 2X. ¿Verdad? Si yo sumo algo para sí mismo dos veces, me va a salir 2X. Entonces yo ya sé que va a ser el doble únicamente. Por lo tanto, yo con encontrar la fuerza 2 3 o la fuerza 1 3 su componente en X, lo único que hago es multiplicarla por 2 y ya lo obtendré. Así que para demostrarles de que efectivamente pasa eso, pues vamos a calcularlo, ¿no? Esto de aquí lo voy a mover un poquito para acá porque es algo que ya lo analizamos. Y vamos a empezar a reemplazar valores. Ok, una vez que yo reemplazo valores, pongo mi constante K, que es 9 por 10 a la 9, mi carga 1, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, mi carga Q, que es 4 por 10 a la menos 6, como indicaba el texto, y la distancia, que ya la analizamos, que era 0,5, la distancia entre ambas cargas, ¿verdad? Yo sé que la fuerza 1,3 va a ser igual a la fuerza 2,3, y si yo reemplazo todos estos valores en la calculadora, esto nos va a quedar 0,288. ¿En qué unidades? Bueno, nos va a quedar en newtons, ¿verdad? Pero yo también puedo escribir esto como 288 milinewtons. ¿Por qué puedo decir milinewtons? Bueno, milinewtons porque mili es el sufijo por 10 elevado a la menos 3. Eso quiere decir 3 comas a la izquierda. 1, 2, 3. Estoy diciendo 0,288, es decir, estoy diciendo lo mismo. Estos son los módulos. Pero nosotros queremos saber la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, si yo quiero mi vector fuerza neta sobre la carga 3, lo que yo tengo que hacer es la suma vectorial. Es decir, la suma vectorial de mi vector 1, 3 más la suma vectorial de mi fuerza 2, 3. Es decir, ese módulo ahora yo tengo que convertirlo en un vector. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo dije antes, únicamente lo multiplicamos por un vector unitario. ¿Cómo multiplicamos por un vector unitario? Bueno, está en el video anterior, que lo hacemos simplemente consiguiendo un ángulo que exista en mi vector resultante. Si se dan cuenta, el ángulo que hay aquí va a ser el mismo ángulo que hay acá abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de vectores semejantes. Dijimos que la distancia que los trazaba era la misma, que el módulo es el mismo, es decir, el vector tiene el mismo tamaño y justamente por la simetría que existe en este ejercicio, yo puedo decir que el ángulo es el mismo. ¿Por qué? Bueno, esto sucede, no sé si les enseñaron en su colegio, si yo tengo dos líneas paralelas y a esas dos líneas paralelas hay una recta que trazamos nosotros, el ángulo que yo tenga aquí, este ángulo, va a ser el mismo que va a estar situado acá. Y yo puedo aplicar esto en mi dibujo de aquí. Miren, aquí hay una línea paralela, yo tengo mi ángulo aquí
Y es decir que ese ángulo va a estar reflejado aquí. ¿Y qué va a pasar con el de acá? Bueno, el de acá va a estar reflejado acá. Entonces, para obtener ese ángulo, yo lo único que necesito es encontrar el ángulo aquí. ¿Y yo lo puedo obtener? Sí, lo puedo obtener con cualquier identidad trigonométrica. En este caso yo voy a usar el seno del ángulo. El seno del ángulo me dice que es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Esto implica que para yo obtener el ángulo, debo poner en mi calculadora seno a la menos 1 de... ¿Cuál es el opuesto? El opuesto a este ángulo que yo estoy viendo aquí, si se dan cuenta, es 0,3, ¿verdad? Y la hipotenusa, bueno, la hipotenusa de este triángulo sería la de aquí, ¿no? Que era 0,5. Y lo coloco aquí. Y al poner esto en la calculadora, me va a dar como resultado 36,87 grados. Ese sería el ángulo que está aquí, en este vector. Y ahora sí, podemos continuar. ¿Y por qué podemos obtener un vector unitario a partir de esto? Porque con el ángulo, como el video anterior, yo puedo poner este vector que yo tengo aquí, yo lo puedo mover, porque no he cambiado su forma, no he cambiado su tamaño, no lo he alargado, no lo he comprimido. Lo único que estoy haciendo es desplazarlo. Lo desplazo aquí y miren qué tenemos. Tenemos un triángulo del cual sabemos el ángulo. Y yo puedo hacer lo mismo acá abajo. Ahora tenemos un triángulo, donde tengo el opuesto, tengo la hipotenusa, tengo el adyacente, y asimismo, ya no vamos a trabajar con coordenadas X y Y, sino que vamos a transformar esto a coseno y seno para trabajar nuestro vector unitario. Así que ahora sí vamos a trabajar con los vectores. Antes de continuar, por si no quedó claro, vamos a hacer un breve repaso de cómo funcionaba pues nuestro vector unitario, ¿no? Entonces, nuestro vector unitario nosotros lo trazamos en un plano, ¿verdad? Aquí va a estar nuestro plano de las X y aquí va a estar nuestro plano de las Y, ¿no? Cuando nosotros trazamos el ángulo de un vector siempre lo hacemos en sentido antihorario. Si nosotros decimos 90 grados, aquí hay 90 grados. Si nosotros queremos decir 180 grados, aquí hay 180 grados. Si queremos decir 360 grados, hacemos esto. Pero siempre, siempre empezamos desde aquí. Entonces, vamos a traernos nuestras componentes vectoriales de la fuerza 2, 3 de la interacción esta y lo vamos a poner aquí. Uy, miren, justamente salió del tamaño que quería. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Bueno, nosotros estamos intuyendo que estamos hablando de un vector unitario porque es un círculo de radio 1. Entonces, si nosotros queremos el vector F2, 3, vamos a seguir esto de aquí. Va a ser el módulo multiplicado por el vector unitario. Y nosotros ya obtuvimos el módulo. ¿Cuál era el módulo? Era 288 milinewtons, ¿verdad? Fue el que conseguimos arriba. Ahora vamos a multiplicarlo por mi vector unitario. En el eje de las X, nosotros sabemos que esto era coseno del ángulo, ¿verdad? Y en Y era seno del ángulo. ¿Por qué? Porque Y es el opuesto y X es el adyacente. Ahora, yo puedo reemplazar ese ángulo, porque yo ya sé cuánto vale ese ángulo. ¿Cuánto valía? 36,87. Y acá pues voy a hacer lo mismo, seno de 36,87. Ahora, antes de calcular eso y continuar con eso, vamos a hacer lo mismo para el vector fuerza 1, 3. Nosotros ya vimos que el módulo era el mismo, así que únicamente lo copiamos, milinewtons. Y ahora, aquí hay algo diferente. ¿Por qué? No vayan a cometer el típico error que comete mucha gente. Si se dan cuenta, yo dije que el ángulo que estaba inscrito en ese triángulo era 36,87. Y es verdad, no digo que sea mentira, es verdad. Pero ¿qué fue lo que dije antes? Que cuando tú vayas a leer un ángulo, utilizando el círculo unitario, empiezas desde aquí. Y al darle la vuelta, aquí vamos 90, aquí vamos 180, aquí vamos 270, y yo terminaría con 360, ¿verdad? Es decir, la suma de una circunferencia va a ser 360. Y vamos viendo, si yo roto de aquí, perdón, si yo roto desde donde dije que tenía que rotar, y le doy toda esta vuelta, yo paro en este punto. Digamos que todo este ángulo yo le llamo phi. Entonces yo sé que phi más ese ángulo interno, que es θ, yo sí lo conozco. ¿Cuánto es? 36,87. Es decir, para yo obtener phi, porque realmente el ángulo de este vector resultante, es decir, únicamente de este vector, es que esto se lo ve en el pre, cuando empezamos a dibujar vectores. El ángulo de ese vector pues va a ser 360 menos 36,87. No podemos poner 36,87 porque no es 36,87. El otro era 36,87 porque vimos que ese era para arriba, este es para abajo. Entonces hay que restárselo. Entonces podemos que phi va a ser 360 menos 36,87, quedándonos que phi va a ser igual a 323,13. Y ese sí es el ángulo que nosotros ponemos. Entonces aquí vamos a poner coseno de 323,13, seno de
323.13, porque el seno es el opuesto y el coseno es el adyacente. Y ahora sí, una vez que ya está comprendido eso, vamos a seguir con lo siguiente, que es ahora sí multiplicarlo respectivamente. ¿Cómo van a poner esto en la calculadora? Bueno, van a poner 0.288 multiplicado por coseno de esto. Y lo van a escribir aquí. Después van a multiplicar 0.288 por seno de 36.87 y lo van a poner en su otra coordenada, quedándonos lo siguiente, que el vector fuerza 2, 3 va a tener como componente en X 0.230 y en la componente en Y 0.173, mientras que el vector fuerza 1, 3 va a tener en su componente X 0.230 y en la componente en Y lo mismo, pero que acá estaba positivo y acá les va a salir negativo. Eso quiere decir que van muy bien. ¿Por qué? Porque la gráfica lo obtuvimos justamente, los datos los obtuvimos de forma pertinente. Es decir, aquí, si se dan cuenta, esta Y era positiva porque está subiendo y la Y era negativa. Y si se dan cuenta, son los mismos valores. ¿Por qué son los mismos valores? Porque ya de por sí había semejanza en el ejercicio. ¿Y qué habíamos dicho visualmente? Que cuando nosotros hiciéramos el sumatorio de sus componentes, porque acuérdense que aquí para sacar nuestra fuerza neta tenemos que hacer la suma vectorial. ¿Cómo hacemos nosotros una suma vectorial? Bueno, lo que hacemos es sumar sus componentes. Es decir, nuestro vector fuerza neta va a ser la suma de estas componentes. Si se dan cuenta que justamente es x más x, quiere decir 0.230 más 0.230. Eso quiere decir 2x, lo que nos va a quedar como resultado 0.460, que fue justamente lo que se escribió acá arriba. Gráficamente debía de quedarnos 2x y 0. Esa es la interpretación que se desea dentro del curso, que lo podamos ver visualmente y analizar la gráfica, que ver que existe simetría en el ejercicio y sin tener valores, poder interpretar que el resultado iba a ser dos veces la magnitud de de la componente en X en cualquiera de que estemos analizando y que acá nos iba a dar cero. Porque si se dan cuenta, cuando yo sume esto de aquí más esto de aquí, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar cero, porque es el mismo número, pero lo vas a tener que restar. Entonces ahí nos da cero. Y listo. Esta sería nuestra, nuestra magnitud de la fuerza resultante. ¿Y cuál va a ser la dirección? La podemos ver aquí. No tienen componente en Y, solo tiene componente en X. Su componente en X, ¿en dónde está? En positivo. Es decir, que en un plano va a estar hacia la derecha. Y si se dan cuenta, eso fue lo que obtuvimos en nuestra gráfica. Nuestra gráfica, ¿qué nos quedó? Que las y se iban, ¿verdad? Y que al sumar este vector y al sumar este vector, pues lo único que me iba a quedar era fuerza en x hacia la derecha. Uy, me llevé creo que el círculo, sí, me llevé el círculo. Entonces, al borrar este y al borrar este, lo único que me quedaba era este vector en x dos veces. Es decir, me va a quedar una resultante tal que así, al final de todo el ejercicio. Y era algo que ya habíamos analizado desde un principio, que iba a ser dos veces en x y que en el eje Y no iba a tener componente, que la componente iba a ser cero. Si no les queda muy claro esto del vector unitario, podrían revisar el video de vuelta hasta que les trate de quedar claro, porque en serio les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo único que hicimos aquí? Nosotros el módulo ya lo teníamos y lo único que hicimos fue multiplicarlo por un vector unitario. Y para el vector unitario lo único que necesitamos es coseno y seno. ¿Y qué necesitamos? Saber el ángulo. Y en este caso el ángulo fue muy fácil de conseguirlo. Lo utilizamos prácticamente con trigonometría, creo que se llama, porque había simetría en este ejercicio. Entonces, eso fue todo para este ejercicio. Vamos con el siguiente. Continuando con el segundo ejercicio que vamos a ver de la ley de Coulomb, nos encontramos con este texto que dice: en el siguiente esquema se encuentran tres cargas fijas, determinando el signo respectivamente en la gráfica. Considerando que la fuerza neta sobre Q está en la dirección representada, ¿cuál es la magnitud de la fuerza neta y cuál es el signo de la carga restante? Entonces, analicemos un poquito la gráfica. Nos damos cuenta que en este sistema tenemos tres cargas. Esto lo podemos definir como carga 1, vamos a darles nombres. A esto lo podemos definir como carga 2 y a esto lo vamos a definir como carga Q3. Ahora, ¿qué podemos visualizar en este esquema? Algo que nos dice el texto muy importante es esta parte de aquí. Nos dice que la fuerza neta está en la dirección representada. ¿Cuál es esa dirección representada que podemos ver? Bueno, la única es esta que tenemos aquí, esta flechita roja. Entonces vamos a decir que esa flecha es un vector. ¿Qué vector es? Bueno, es el vector fuerza neta. Una fuerza neta que incide ¿sobre qué carga? Sobre la carga 2, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de fuerza neta, nos estamos refiriendo a lo siguiente.
La fuerza neta sobre una partícula cargada siempre va a ser la suma vectorial de las fuerzas que estén interactuando sobre ella. ¿Y qué tenemos en esta gráfica? Bueno, tenemos que analizarla por pares. Recuerden que siempre nosotros analizamos por par. Y aquí tenemos dos pares que están interactuando con nuestra carga Q2. El primer par sería de la carga Q1, este de aquí, y el segundo par sería el que existe entre la carga Q2. Entonces yo lo único que quiero analizar es qué está pasando en mi carga Q2. Ahora, algo importante a destacar antes de empezar a resolver es que si yo ya me doy cuenta, el enunciado me dice que esto es negativa, que esta carga es negativa y que esta carga es positiva, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un análisis visual ahí? Que al ser de signos contrarios, la fuerza que va a existir entre ambos va a ser de atracción, ¿verdad? Va a ser de atracción al ser de signos contrarios. Es decir, nosotros vamos a tener un vector fuerza que va a estar entrando por este lado, que va a ser paralelo, ¿verdad? Paralelo a la distancia, a la línea que se traza como distancia, y que esta de acá también va a ir en esa dirección, ¿verdad? Y ahí estaría nuestra fuerza de atracción. Sabemos que tanto aquí como aquí van a tener el mismo valor numérico, ¿verdad? Que su módulo va a ser el mismo. Sin embargo, a nosotros no nos interesa este porque ¿cuál es el que estamos analizando? Nosotros estamos analizando únicamente lo que está pasando sobre la carga Q2. ¿Por qué nuestro interés en eso? Porque la pregunta nos dice que cuál va a ser la magnitud de la fuerza neta que está siendo graficada sobre la carga Q2. Entonces, ¿qué vamos a obtener nosotros? Bueno, lo único que nos interesa es saber este vector verde que tenemos aquí. Ahora, nosotros nos damos cuenta que ese vector no tiene, eh, eh, o sea, no está directamente sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca descomponerlo. Entonces, cuando nosotros descomponemos ese vector, pues lógicamente vamos a tener un vector que va a partir desde el centro de la carga hacia más o menos por aquí dibujado. Este sería nuestro vector en X y ahí nuestro vector en Y sería de ahí para abajo, ¿verdad? Tal como hemos estudiado vectores desde el pre. Es decir, mi vector verde que resalta más es la fuerza que existe entre 1, 2 y lo otro pues esto va a ser la fuerza 1, 2 en X y este de acá va a ser la fuerza 1, 2 en Y, ¿verdad? Lo voy a borrar para que no quede... Bueno, vamos a dejarlo ahí para que se aprecie visualmente. Ah, y ahora vamos a analizar el otro par. ¿Qué nos dice el otro par? Bueno, esa es la interacción entre la carga 2 y la carga 3, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuál es el signo de esa carga. Esta carga tiene un signo interrogación. ¿Por qué? Porque la gráfica no nos dice si es positivo o negativo. Y tal vez entra la duda, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es positivo o es negativo? Y si se dan cuenta, justamente esa es una de las preguntas que nos pone este ejercicio. ¿Cuál es el signo de la carga restante? Y esto no va a ser adivinanza, no va a ser adivinanza, sino que vamos a utilizar los conceptos que hemos estudiado previamente. Entonces, vamos a probar qué pasaría si la carga fuera positiva. Vamos a probar qué pasaría. Si yo digo que esta carga que tenemos aquí es positiva, la interacción entre estas cargas también sería de atracción, ¿verdad? Es decir, nosotros tendríamos un vector naranja paralelo a la distancia hacia acá y el otro pues sería desde aquí hacia allá, ¿verdad? Pero en este caso repetimos lo mismo de allá. Este vector no nos interesa realmente porque nosotros estamos analizando solo sobre la carga Q2. Es decir, yo dejo mi vector naranja ahí. Y ahora vamos a descomponerlo. Vamos a dejarlo en X y en Y, ¿verdad? Voy a poner la carga Q2 por aquí. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, al yo descomponer este vector, lo que voy a obtener es un vector que va a estar hacia la derecha en X, ¿verdad? Y que va a estar hacia abajo en Y, ¿verdad? Ahora, ¿por qué eso es lo que yo quiero o eso es lo que yo necesito para este ejercicio? Miren, si se dan cuenta, mi fuerza neta, mi vector fuerza neta, que lo tengo graficado ahí, tiene obviamente dos coordenadas, X y Y, ¿verdad? Mis coordenadas van a tener X y Y. Pero ¿qué pasa? Ese vector no tiene coordenadas en X. Si se dan cuenta, el vector rojo que tenemos aquí solamente está para abajo. Al estar únicamente para abajo, si yo trazo un plano X, Y, yo no me estoy moviendo de derecha a izquierda. Es decir, que en X yo ya puedo garantizar que va a ser cero, así como hicimos el análisis gráfico en el ejercicio anterior. Mientras que en Y sí va a tener un valor, que yo no sé cuál es. Por eso me piden la magnitud, ¿verdad? Ahora, si yo quiero que este vector en X sea cero, debe anularse, ¿verdad? Igual que en el ejercicio anterior, debe anularse. Aquí, por ejemplo, se anulaban las Y, ¿verdad?
Es decir, debe haber una magnitud igual en dirección contraria. Entonces, aquí deberíamos tener vectores iguales en dirección opuestas. ¿En qué eje? En el eje de las X, ¿verdad? Porque al momento de hacer las sumas vectoriales en X de cada fuerza, de cada interacción, yo quiero que esa suma me dé cero. Lo podemos ver gráficamente aquí. Al yo sumar un vector que está yendo hacia la izquierda, si yo hago la suma vectorial con un vector que está hacia la izquierda y otro vector que está a la derecha, estos vectores se van a cancelar, ¿verdad? Se van a cancelar debido a que son en direcciones opuestas. Ahora, depende mucho en qué magnitud se van a cancelar. Si yo digo que este vector vale 4 unidades y este vale 2 unidades, obviamente el resultado de la suma vectorial de eso va a ser un vector hacia la izquierda de 2 unidades, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso es lo que nosotros queremos visualmente. Queremos que hayan vectores que se anulan. Es decir, que si ya tengo un vector que va hacia la izquierda, porque esto ya es fijo, este vector sí existe. Este vector que va hacia la izquierda sí existe porque el ejercicio ya me dijo que esta carga era positiva. Lo único que yo estoy analizando es este vector naranja que estoy dibujando aquí, para saber si esto va a ser de atracción o de repulsión. En este caso, como yo tengo un vector hacia la izquierda, yo lo que necesito es que la interacción en este par sea un vector hacia la derecha, para que su componente en X se anule. Obviamente este vector que tenemos aquí tiene que ser de la misma magnitud que el que tenemos acá a la izquierda para que se anule. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado esta carga como positiva y lo hubiera tomado como negativa? Bueno, lo que hubiera pasado sería lo siguiente. Mi vector naranja ya no sería de atracción debido a que son signos iguales. Entonces esto sería repulsión, ¿verdad? Y nuestro vector naranjita sería hacia allá, paralelo hacia la distancia que hemos trazado. Y al descomponerla, yo vectorialmente, pues voy a tener una X hacia mi izquierda y voy a tener una Y hacia arriba. Si se dan cuenta en este caso, ¿qué es lo que se está cancelando? La X no se está cancelando, ¿verdad? De hecho, la X, ¿qué está haciendo? Está aumentando su tamaño, porque tenemos una flecha verde que va hacia allá y ahora tenemos una flecha naranja. Si yo hago la suma vectorial, me va a quedar una flecha mucho más grande. Pero miren, si se dan cuenta, está pasando ahora lo contrario con las de las Y. Yo tengo una flecha naranja que va hacia arriba y acá tengo una flecha verde que va hacia allá abajo. Si yo hago una suma vectorial, lo más probable es que se cancelen o que quede, pues aquí pareciera que la flecha naranja es un poquito más grande, así que me va a quedar una flecha pequeñita hacia arriba. Entonces, eso yo no es lo que quiero. ¿Por qué? Porque mi fuerza neta no me está quedando en X. Mi fuerza neta no me queda así. ¿Cómo me dice la gráfica que me debe quedar mi fuerza neta? Hacia abajo, únicamente hacia abajo. ¿Y cómo lograba yo eso? Con este caso, con el caso donde las X se anulan y las Y se magnifican, porque mi vector que tengo aquí, este verde, va hacia abajo y el naranja va hacia abajo, entonces al hacer la suma vectorial en Y, voy a obtener una flecha mucho más grande, ¿verdad? Y esa va a ser mi fuerza neta en dirección hacia abajo. Una vez que ya hemos analizado la gráfica, voy a dividir esta sección únicamente para resolver la geometría que existe en estos triángulos para calcular la distancia que existe en cada tramo. Si deseas, sáltate esta parte a resolver el ejercicio si ya sabes cómo resolver esto, porque esto solo se resuelve con identidades trigonométricas. Es decir, lo puedes considerar como un relleno, porque aquí lo único que hay que hacer es que ver que esto es un triángulo de Pitágoras, porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Cada uno tiene 90 grados y tenemos ángulos. ¿Qué podemos sacar aquí primero? Bueno, si te das cuenta, si yo quiero la hipotenusa, tengo el adyacente y tengo el ángulo, yo lo que voy a usar es el coseno del ángulo, va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa. Es decir, nosotros tenemos soy, kai, toa, ¿verdad? Yo estoy utilizando kai, que el coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, yo quiero la hipotenusa. Entonces despejo mi hipotenusa, que le estoy escribiendo con I a pesar de que se queda con H, va a ser igual a mi adyacente, que es 5 metros, dividido por el coseno de qué ángulo de 30. Consiguiendo así que la hipotenusa va a tener un valor de 5,78 metros. Ahora, yo ya tengo este valor de aquí, este valor de aquí va a ser 5,78. ¿Qué más requiero? Bueno, requiero saber el valor del opuesto, de esto de aquí. Podríamos decirle la altura del triángulo. Eso en cambio es el opuesto. Para el opuesto yo voy a utilizar el seno del ángulo sin ningún problema, sabiendo que el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Esto implica que el opuesto, que mi lado opuesto va a ser igual a la hipotenusa, que yo ya sé que esto viene siendo 5,78, seno de 30 grados, ¿verdad? Entonces yo al reemplazar esto en la calculadora voy a obtener que mi opuesto va a tener el valor de 2,89.
Ahora, ¿qué más podríamos obtener aquí? Bueno, podríamos obtener cuánto es la distancia de aquí a acá, ¿verdad? Que yo creo que no va a ser tan relevante, de hecho. Pero bueno, vamos a obtener, igual de todas formas, vamos a obtener todos los lados. Si se dan cuenta, sería el adyacente al ángulo, ¿verdad? Entonces, como es el adyacente al ángulo y tengo el opuesto, voy a usar la tangente. La tangente del ángulo va a ser el opuesto sobre el adyacente. Esto implica que si yo quiero el adyacente, necesito el lado opuesto, que va a ser 2,89, dividido para la tangente del ángulo. ¿De qué ángulo? Bueno, en este caso el triángulo tiene un ángulo de 60, quedándonos esto como resultado 1,67 metros, ¿verdad? Porque estamos trabajando con esas unidades. Y ahora, para la hipotenusa que tenemos de este lado, yo puedo usar cualquiera. Voy a usar el seno del ángulo en este caso. Yo sé que el seno del ángulo va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. Esto implica que si yo quiero obtener la hipotenusa, va a ser igual al opuesto, que es 2,89 dividido para el seno de 60 grados, lo cual va a ser como resultado 3,34 metros. Es decir, la distancia entre la carga 2 y la carga 3 va a ser de 3,34 metros y la distancia entre la carga 2 con la carga 1 va a ser de 5,78. Ahora sí, vamos a continuar con la resolución del ejercicio. Para ir con la resolución del ejercicio, vamos a poner aquí la definición del módulo y del vector. Entonces, recordando que la fuerza neta, el vector fuerza neta, va a ser, en primero, aquí va a ser la suma de F12 en X más la fuerza que existe entre 2, 3 en X, de la suma vectorial de estos, y en Y, por eso pongo la coma, en Y, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la suma vectorial de 1, 2 en Y, más el otro vector que va a ser 2, 3 en Y, ¿verdad? Este va a ser mi vector de fuerza neta. ¿Y qué yo dije que pasaba con la fuerza neta? ¿Y qué podemos ver en la gráfica? Que nuestro vector fuerza neta solo tiene dirección hacia abajo, es decir, no tiene componente en X. Por lo tanto, yo aseguro que este lado valía 0. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Que la suma vectorial de la fuerza 1, 2 en X más el vector de la fuerza que existe entre la carga 2, 3 en X va a ser igual a 0, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo podía obtener mi valor en X? De la forma que lo hemos analizado incluso con nuestro vector unitario, también se podría decir. O bueno, como lo hemos visto desde el preno, vamos a hacerlo como lo hemos estado estudiando, ¿no? Primero, para nosotros descomponer un vector resultante, en este caso este vector verde, necesitamos un ángulo. Como dijimos en el ejercicio anterior, este ángulo que está aquí, al tener una línea paralela y aquí una línea que se está cruzando, yo puedo proyectar este ángulo que está aquí, ¿lo proyecto en dónde? Lo proyecto aquí adentro, ¿verdad? Es decir, que el ángulo que yo tengo aquí va a ser de 30 grados. Y si se dan cuenta, lo mismo pasa con los 60 grados. Lo que tengo aquí va a ser el ángulo que yo tenga aquí adentro. Entonces yo ya sé realmente cuáles son los ángulos de ese triángulo. Son 30 y 60. Entonces vamos a obtener a partir de ahora nuestro vector de fuerza, ¿no? Entonces comencemos. Nuestro vector de fuerza 1, 2 está compuesto por X y por Y, ¿verdad? Nosotros sabemos que si nosotros creamos el vector va a ser el módulo. Es decir, la expresión que tenemos aquí a la derecha. K por Q1 por Q2 de la distancia entre ambos al cuadrado por el vector unitario. Es decir, vamos ahorita a poner todos los datos que conocemos. Una vez reemplazados los datos nos va a quedar esta expresión, ¿verdad? Coseno del ángulo, seno del ángulo y los datos que hemos reemplazado, debido a que la carga 1 es de 20 nanocoulombs y la carga 2 pues es de 5 nanocoulombs. No le pongo el signo porque recuerden que el signo nos los van a dar mi vector unitario. Esto nos va a dar el signo para cada componente. Ahora, yo quiero saber cuál es ese ángulo, pero acuérdense, yo no puedo poner directamente que el ángulo es 30 grados. Lo pongo en mi vector, lo pongo en mi círculo y yo ¿desde dónde empiezo? Empiezo desde este punto y lo giro en sentido antihorario, ¿verdad? Yo sé que hasta este punto hay 180 grados, ¿verdad? Pero para yo completar debería ser 180 más este ángulo que hay aquí, que ese ángulo de cuánto es, de 30. Entonces yo hago 180 más 30 sería 210. Y ahora sí, yo puedo reemplazar aquí en el ángulo, que va a ser el coseno de 210 y el seno de 210 grados, quedándonos como resultado la siguiente expresión. 26,9 nanonewtons. El nano quiere decir que es por 10 a la menos 9. Y nuestro vector unitario nos va a quedar así, menos raíz de 3 sobre 2 y menos un medio. Y yo lo único que tengo que hacer aquí, pues es meter este módulo dentro de nuestro vector, quedándonos como resultado el vector
en el eje X menos 23,3 y en el eje Y menos 13,5 nanonewtons. Es decir, estos dos valores de aquí adentro están multiplicados por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 9. Por eso le pongo de forma externa que están en nanonewtons, para identificar que ambos están en nanos. Ahora, ¿esto corresponde a lo que yo tengo en mi gráfica? Sí, porque si yo aquí trazara un plano XY, yo sé que las X son hacia la derecha positiva y las X son hacia la izquierda negativa. Si se dan cuenta, mi flecha verde va hacia la izquierda, es decir, es negativa, y adicional a eso va hacia abajo, es decir, que también es negativa. Así que ahora vamos a hacer lo mismo para mi vector naranja. Entonces, para nuestro vector fuerza 2, 3, es decir, entre la interacción del otro par, nosotros tenemos que multiplicar el módulo para su vector unitario. En este caso, al reemplazar los valores del módulo, nos damos cuenta que tenemos una incógnita, que es la que tenemos aquí, de Q3. ¿Por qué? Porque el ejercicio no nos dice cuánto vale Q3. De hecho, es algo que nos pide, que faltó aquí. Nos pide que cuál es la magnitud y el signo de la carga restante. Es decir, de la carga pues que descubrimos que era positiva. Entonces, al yo multiplicar estos valores, estos tres de aquí que sí conozco, me va a quedar un número, ¿verdad? Y eso yo únicamente tengo que reemplazarlo en la calculadora y multiplicarlo por Q3, como van a ver a continuación. Pero antes vamos a obtener nuestro vector unitario, ¿verdad? Porque nosotros queremos saber cuál es el ángulo que va a estar impuesto aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos nuestro círculo, representamos nuestro vector y una vez que hemos representado nuestro vector, acuérdense que nuestro vector principal, es decir, el que yo pongo con más intensidad, el que no tiene rayitas, siempre va desde el centro y se lo coloca pues hasta el extremo del círculo, ¿no? En este caso va desde el centro y hasta su extremo, que en este caso era hacia abajo, como lo vemos aquí en la gráfica. ¿Desde dónde yo empiezo? Yo empiezo desde aquí y voy rotando hacia acá, 90, 180. En este punto yo tendría ya hasta acá abajo 270, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quiero es realmente hasta este punto, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber cuál es el ángulo que existe hasta ese punto? Bueno, yo voy a definir a ese ángulo como phi. Por lo tanto, al igual que en ejercicios anteriores, yo puedo decir que phi más teta, el ángulo que está dentro, nos debe dar 360, es decir, la suma de toda la revolución, quedándonos que phi va a ser igual a la resta de 360 menos teta. Pero yo ya sé cuánto vale teta, ¿verdad? Yo había dicho que teta valía 60 grados, entonces 360 menos 60 grados, pues lógicamente va a ser 300 grados. Y ahí yo ya acabo de encontrar cuál es el ángulo que yo tengo que reemplazar aquí. El ángulo que tengo que reemplazar aquí va a ser de 300. Entonces lo reemplazo y nos va a quedar lo que tendremos a continuación. En este caso, el 10 a la 9 se cancela con el por 10 a la menos 9, como ya hemos visto antes, así que solo sería poner 9 por 5 dividido para el divisor que tenemos abajo, quedándonos 4,03 por Q3. Es decir, esto es como si fuera una incógnita, como que dijéramos 4,03x. Es algo que no sabemos, que desconocemos. Q3 tiene un valor numérico que de momento no sabemos cuánto es. Y al reemplazar el coseno en la calculadora y el seno en la calculadora nos va a quedar lo siguiente. 2,02 de Q3 en X y menos 3,49 de Q3 en Y. Es decir, porque lo que yo hago es multiplicar esto de aquí, lo multiplico por este, y después multiplico esto de aquí, lo multiplico por lo de acá. Por lo tanto, en ambos ejes nos va a quedar Q3, debido a que nosotros no conocemos el valor. Ahora, ¿cómo podemos conocer el valor de eso? Partiendo de lo que habíamos analizado al principio, que la suma vectorial en X va a ser igual a 0. Y yo ya tengo esos vectores, yo ya tengo mi fuerza 1, 2 en X. Sí, mira, aquí tengo mi fuerza 1, 2. ¿Y cuál es su componente en X? Este valor de aquí, que está en nanonewtons. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito mi vector fuerza 2, 3 en X. Yo ya lo tengo. Bueno, aquí tengo mi vector fuerza 2, 3. ¿Tengo su componente en X? Sí, es 2,02 Q3. Y esa expresión tengo que igualar a la 0. Lamentablemente, me acabo de dar cuenta que no se grabó nada de lo que expliqué hasta al finalizar el ejercicio, así que vamos a continuar donde lo dejé, que fue en la parte de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mencioné antes? Que nosotros visualmente pudimos garantizar que la fuerza 1, 2 en X más la fuerza 2, 3 en X debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la gráfica nos lo dice. La gráfica nos dice que este vector rojo no debe estar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Solamente tiene dirección hacia abajo, es decir, en el eje Y, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tenemos una ecuación ahí. Y nosotros ya tenemos esos valores, ¿verdad? Nosotros sabemos que de mi fuerza 2, 3, mi componente en X es esta de aquí. Entonces lo único que hago es escribirla aquí, 2,02 Q3. Y de mi fuerza 1, 2, ¿cuál era mi componente en X? Mi componente en X era esta de aquí, ¿verdad? Fuerza 1, 2, componente en X, menos 23,3 nanonewtons. Acuérdense de ese nano. Por eso, cuando yo lo escribo aquí abajo, le pongo por 10 a la menos 9. Como esto es una suma,
una suma de toda la vida numérica, yo pongo los valores menos 23.3 por 10 a la menos 9, acuérdense de este menos, ¿no? Más 2.02 Q3 va a ser igual a 0. ¿A mí qué me interesa de esa ecuación? A mí me interesa obtener el valor de la carga Q3. Entonces, ¿qué hago? Lo que está restando lo mando a sumar al otro lado, quedándome esta expresión. Y como yo quiero Q3, lo único que hago es mandar este 2.02 a dividir, ¿verdad? Lo cual, si lo ponemos en la calculadora, nos va a quedar como resultado 11.53 por 10 a la menos 9 coblón. ¿Por qué? Porque hablamos de una carga, esa es su unidad. O si quieren, también lo pueden escribir como 11.53. ¿En qué unidades? Nanocoblón. Pero no se vayan a olvidar del nano, ¿no? Cuando estén haciendo los cálculos. Ahora, una vez que yo ya obtuve mi carga, el valor numérico, yo ya obtengo el valor numérico de la carga Q3, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo reemplazarlo, ¿verdad? Donde antes estaba como incógnita. Aquí está como incógnita, aquí está como incógnita. Entonces lo único que voy a hacer es este número que tengo aquí, lo reemplazo donde están las incógnitas. Es decir, quedándonos ahora como resultado esto de aquí. Si se dan cuenta, aquí yo ya puse en Q3 el valor y aquí en Q3 también ya puse el valor. Si pones eso en la calculadora, te van a salir estos datos. 23.3 por 10 a la menos 9 y menos 40.3 por 10 elevado a la menos 9. Y en este caso, para simplificar y que no sea tanto ruido visual, dejo los números bases, no nos olvidemos del menos, y las unidades las pongo en nanonewtons, porque ambos son por 10 a la menos 9. Ahora, aquí tengo mi fuerza neta, que va a ser igual a mi vector fuerza 1, 2 más fuerza 2, 3, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Una suma, solo una suma. Entonces, mi vector fuerza 1, 2, yo ya lo había calculado hace mucho, ¿verdad? Estaba acá arriba, cuando hice todos estos cálculos. Lo obtuve aquí, en esta parte de aquí. Este es mi vector fuerza 1, 2. Entonces, ¿qué hago? Lo bajo nomás. Lo único que hago es lo bajo. Y ahora tengo que sumarlo para la otra interacción, para el otro par de fuerzas que era mi fuerza 2-3. ¿Esa cuál era? Esa era la interacción que había entre este par, ¿verdad? Del cual yo ya acabo de sacar sus componentes. ¿Qué hago? Esto es una simple suma numérica también, pero no nos olvidemos que tengan las mismas nomenclatura, es decir, ambas tienen newtons, pero más allá de eso, más allá de que tengan newtons, ambas tienen nanonewtons, nanonewtons. ¿Por qué? Porque si eso no fuera así, ahí sí estarías cometiendo un grave error. Es como que tú tengas menos 23.3 por 10 a la menos 9 y abajo tuvieras 23.3. Esto, si yo lo sumo, no me va a quedar lo mismo. Es decir, súmalo tú en tu calculadora. No te va a quedar, no te va a quedar cero. ¿Por qué? Porque le falta por 10 a la menos 9. No es lo mismo. Fíjate bien que tengas, que esté en las mismas condiciones. En este caso, nanonewtons. Ahora, si yo sumo esto, menos 23.3 más 23.3, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar cero, ¿verdad? Que era lo lógico, era algo que ya habíamos nosotros visto y analizado gráficamente en el ejercicio, que mi fuerza neta, este vector rojo de aquí, pues no tiene componentes en X, ¿verdad? No tiene ningún componente en X, solo tiene componente en Y, y que debería quedar hacia abajo. Entonces, hagamos la suma ahora de mis componentes en Y de estas fuerzas. Este es mi componente en Y y este es mi componente en Y, ¿verdad? Entonces, menos 13.5 más menos 40.3 me va a quedar menos 53.8. Y esto es indispensable, porque este signo menos garantiza lo que yo veo en la gráfica. Ese signo menos me permite afirmar a mí que efectivamente mi fuerza neta está hacia dónde? Hacia abajo, ¿verdad? Que está hacia abajo. Entonces lo hicimos bien, el ejercicio está bien hecho. Ahora, hemos logrado todo lo que pide el ejercicio. El ejercicio nos pedía identificar el signo de la carga, la magnitud de la carga y la magnitud de la fuerza neta. Aunque realmente aquí no tenemos todavía la magnitud de la fuerza neta. Hasta aquí no. Esto es el vector fuerza neta. ¿Cómo obtenemos la magnitud? Bueno, recordarán en un video anterior o en sus clases que el módulo de un vector va a ser su coordenada en x al cuadrado más su coordenada en y al cuadrado, ¿verdad? Solo que en este caso la coordenada en x es cero, ¿verdad? Cuando una de tus dos coordenadas es cero, tú automáticamente ya puedes decir que su módulo, esto que tenemos aquí es el módulo, o su magnitud, va a ser igual directamente a tu componente que es distinta de cero, con signo positivo, porque es un valor absoluto. ¿Por qué es un valor absoluto? Porque mira, cero al cuadrado te va a salir siendo cero, ¿verdad? Y si yo a algo le sumo cero, pues no le va a afectar. Entonces, ¿qué nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar la raíz cuadrada de y al cuadrado, ¿verdad? Porque al sumarle cero no le afecta. Y si yo quiero anular esto, me va a quedar un valor absoluto. Y cuando me quede un valor absoluto, yo estaré afirmando que el módulo de mi vector va a ser igual a mi y. Mi y en este caso es menos 53.8. Pero como les digo, al hacer valor absoluto, esto se vuelve positivo y al ser adimensional, eh,
pues esto nos quedaría como valor 53.8, sin dirección, sin sentido, con pues las unidades de Newton. Y eso sería todo nuestro ejercicio. eh, Eso sería todo por hoy. Espero que se haya entendido. Si de pronto hay partes que ustedes sienten que yo le explico muy lento, es porque quiero que quede todo comprendido de la mejor manera. Y si sienten que repito mucho algo, es porque quiero que quede lo mejor entendido posible. Si tal vez no lo entendiste a la primera, lo entiendes a la segunda o a la tercera. Ahora, algo que tal vez se les puede complicar un poquito, es que yo realmente hice una pequeña trampa aquí. ¿Cuál es esa pequeña trampa? Cuando ustedes multipliquen esto en su calculadora, cuando ustedes hagan toda esta multiplicación y toda esta multiplicación, no les va a quedar así como me salió a mí. Les va a quedar, eh, déjenme revisar, les debería quedar 2.33 por 10 a la menos 8. ¿Por qué? Porque esa es la notación científica, ¿verdad? El número entero, este número entero x que está aquí, debe ser mayor a 0, mayor igual no, mayor a 0 y menor que 10. Y el 2 cumple con esa condición, ¿verdad? El 2 está entre 0 y 10. Pero ¿cómo lo transformo yo? Bueno, yo lo único que estoy haciendo aquí es recorrerle una coma a la derecha, ¿verdad? Si yo le recorro una coma a la derecha, yo estoy diciendo que le estoy multiplicando por 10 prácticamente, ¿verdad? Yo le estoy multiplicando por 10, ¿verdad? Al yo multiplicarlo por 10, le puedo, puedo decir que le recorro una coma hacia la derecha, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que yo para anular ese efecto visual de la coma, tengo que agregarle un por 10 a la menos 1, ¿verdad? Esto sería por 10 a la menos 1, para que esa coma que yo moví a esta posición vuelva a su posición inicial, que su posición inicial era la de aquí. Y cuando yo haga esta multiplicación en la calculadora, pues les va a quedar por 10 a la menos 9, quedando así lo que yo tengo aquí, 23.3 por 10 a la menos 9. Y lo mismo con la coordenada en y. Les va a quedar menos 4.03 por 10 a la menos 8. Cuando ustedes lo pongan en la calculadora. Si yo quiero recorrer una coma hacia la derecha, yo no tengo de olvidarme de agregarle un por 10 a la menos 1 para que eso vuelva a su posición. Porque si yo lo dejo así como si nada, estoy haciendo un error fatal. De esta forma, ahora sí yo puedo recorrer mi coma hacia la derecha y le pongo por 10 a la menos 9. ¿Por qué yo lo llevo por 10 a la menos 9? Porque cuando yo haga eso, yo me olvido de este por 10 a la menos 9. ¿Y en qué unidades lo pongo? Lo pongo en nano, ¿verdad? Y escribir una n es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Y aquí le pongo la n. En este caso, al ser fuerza, Newton, ¿verdad? Y listo. Así yo lo dejo de forma más sencilla. No lo dejo como por 10 a la menos 8 porque no tiene prefijo. En cambio, por 10 a la menos 9 sí tiene, que es nano. Y eso sería todo. Así que gracias, espero que se haya entendido todo completamente.